seré tu habitación, otra vez seré tu templo, pues olvidados sí quedaron el aceite y el incienso, por el viento se perdió el sonido de tu voz, oh Jehová, quebrado estoy sin ti. Reconstruye nuestro altar, reconstruye nuestro altar. Elohim, Dios creador, reconstruye nuestro altar, reconstruye. Reconstruye nuestra relación, reconstruye nuestra relación de amor. Reconstruye nuestra relación, reconstruye nuestra relación de amor. Reconstruye nuestra relación, reconstruye nuestra relación de amor. Bueno, familia, estamos aquí una vez más aquí en este espacio que Dios nos ha dado. Pues sabemos que estos son espacios que solamente da Dios para reunirnos como familia, amigos y sobre todo como exponentes de un movimiento que están haciendo en Cuba. Creo que ha estado por mucho tiempo, pero están haciendo en Cuba de una manera distinta, en una esfera diferente. Hoy estamos viendo cómo el Evangelio ha trascendido las paredes de los templos que siempre nos han identificado como cristianos y como instituciones religiosas. Estamos claros de que Cristo no vino a instaurar religión, vino a sembrar vida a través de lo que Él es y lo que Él nos ha enseñado. Y nosotros somos eso, somos pioneros de algo que Dios está haciendo, sobre todo en nuestra nación, que tanto necesita a Cristo. Sí. Y hoy este espacio para mí es más que todo lo que estamos haciendo, más que un proyecto, más que una estrategia, pudiéramos decir, es una oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos dar lo que tenemos y muchos que nos están viendo puedan recibir de lo que Dios nos ha dado. Así que familia, estamos aquí en este espacio lindo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos, por Sandra, que está acá con nosotros, Sandra Marzo, tenemos al Soldier, tenemos aquí a Leumi, el filósofo, y tenemos a Lisandra Salinas, todos parte de este movimiento lindo de la música cristiana que se está levantando hoy, el llamado movimiento gospel, el gospel cubano, y estamos para eso, para hablar hoy de cuán importante es la música y el arte y la cultura del cielo para este tiempo. Sí. Okay, ¿qué les parece este tiempo? Díganme, háblenme. Chévere. Siempre es bueno estar en familia y compartir y conversar y exponer nuestros pensamientos, y sobre todo si es de la música y el arte. Creo que es nuestro tema, nuestra esencia, nuestra pasión. Entonces, ¿cuántos artistas hay ahora mismo aproximadamente en Cuba que responden al movimiento gospel? Unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. Creo que a pesar de la situación, brother, a pesar de lo que vivimos en nuestro contexto, Dios tiene un remanente fiel ahí, sobre todo en el área de la música y el arte, que ha guardado para este tiempo, para traer vida, para seguir expandiendo su reino. Y hay personas que están muy conectadas con lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en esta generación, en esta Cuba que amamos y que deseamos ver para Cristo. Amén. Así que, amén. Sí, y hay una gran cantidad todavía de artistas que quedan porque muchos se han ido. Hoy hay una generación que ha emigrado, ¿no? A otros países, y gente buena.
Y también, bueno, vamos a hablar de los que están. Sí. Sí, porque muchas personas quizás no saben que el movimiento de música gospel o música cristiana en este tiempo, y no solamente de música, sino del arte, Del arte como de tal. muchos artistas, Sí. ¿no? El arte no se resume solo en la música, y hoy vamos a hablar del arte. Es un movimiento fuerte y un movimiento que está identificado y representado por grandes exponentes de nuestra cultura cubana. No solamente los que han nacido dentro de la iglesia, porque dentro del evangelio se han formado los Así artistas, es. pero hay Así es. muchos que no se formaron dentro del evangelio y han Ya. venido a Cristo. Amén. Háblenme un poquito de esto. ¿Cómo podemos ver este crecimiento? Bueno, mucha gente, como tú decías, en el caso mío en particular, soy un ejemplo de eso que estamos hablando, de cómo hay una trayectoria antes de conocer al Señor y luego después de aceptar a Cristo, como que viene un proceso de redención. Porque en el caso mío en particular, quizás a muchos les haya pasado, el anhelo de agradar a Dios era tanto que yo estaba dispuesto incluso a dejarlo, que como uno dice, a entregar a Isaac, a dejarlo el arte que hacía. Pero fue Dios mismo quien se reveló a mí, y como lo ha hecho con muchas personas, que Dios dice, eso que yo te di no es para desecharlo, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto Bueno, desciende de lo alto. O sea, los dones que cada uno de nosotros tiene son dados por Dios. La pregunta es cómo lo vamos a usar y para qué lo vamos a usar. Así es. Pero, ¿Para quién? y, ¿Y ajá, a quién vamos a y glorificar a quién con vamos eso? y a quién vamos a darle gloria con lo que hacemos. Y cuando Dios trató eso conmigo, entonces yo dije, no es desecharlo, es redimirlo. Y Así ponerlo en las manos de Dios para que sea un instrumento ahí de Así honra. es, así es. Y hablaste de una palabra, redención. Así Hoy es. vamos a hablar de eso, de la redención y la caída y la redención del arte. Y en su Y diseño en su original. diseño original. Sí. Y Pero bueno, diseño antes de eso hay un concepto que no podemos perder de vista. Y es bueno que lo podamos manejar acá todo por conceptos, ¿no? Ujú. Porque quizás aquí hay muchos que se identifican y nos están viendo porque son parte de la familia de la fe, pero los que no lo son quizás no entienden muchas de las cosas que hablamos. Y creo que uno de los fundamentos de hoy, del cristiano de hoy, es poder llevar adelante los códigos del cielo a personas que no están relacionadas con ellos. Y creo que eso ha sido la pared más importante que ha separado a la sociedad del evangelio. Así es. Porque el evangelio se ha resumido muchas veces en instituciones, Ujú. en organizaciones, Sí. en religión, En una falsa religión. exacto. Pero no hemos podido, yo creo, y me parece todavía concretar el hecho de que el evangelio es vida. Así es. Y nosotros sí lo sabemos como concepto, Sí. pero nos cuesta quizás entenderlo y llevar adelante. Y que el evangelio transforma ciertamente una sociedad. Así Ujú. es. Exacto. Pero ¿de qué manera lo transforma? Entonces, yo creo que el concepto hoy que tenemos que tener claro entre nosotros para poder seguir la conversación es, ¿qué es el evangelio? Yo creo que el evangelio siempre estuvo en el corazón de Dios para el hombre. ¿Y qué cosa es el evangelio? Simple y llanamente el relacionarse de Dios con el hombre. Que ha sido a través de la historia de muchas maneras, sí. Que hubo un diseño, luego por el pecado del hombre, una caída y una restauración a través de Jesucristo, sí. Lo que cabe ver es en qué tiempo estamos ahora. Cómo se ha manifestado Cristo en nuestras vidas hoy. Cómo Él se ha revelado. Ujú. Cómo Él nos ha dicho que Él quiere tener una relación con nosotros. Ujú. Y yo creo que particularmente como artistas, el evangelio se nos ha revelado a través del arte de Dios como artista, de Dios a través de su creación, con diversos colores, con diversas formas, con diversos olores, sabores, que nosotros podemos disfrutar, que nos revelan que Dios quiere tener una relación con Amén. nosotros. Amén. Entonces creo que como artista es una de las mejores maneras en que puedo ver el evangelio de cómo Cristo quiere relacionarse con nosotros y cómo se da a mostrar a nosotros. Sí, porque dices también como artistas, Ujú. Exacto. sí, como el arte de Dios. El arte. Sandra, háblame del arte, de dónde nace, qué es el arte, por qué somos artistas. Yo creo que el arte nace de la misma esencia de Dios. O sea, Dios es arte. En su esencia Él es amor, pero en su esencia es arte, en su esencia Él es todas las Belleza. cosas. Entonces, es inevitable decir que Dios es arte porque en todo lo que Él ha hecho, ves
ves la muestra de su corazón, la muestra de la belleza, de la diversidad, de la creatividad. la creatividad. Ahí es donde está. Yo quería llegar ahí. Es decir, arte y creación, creatividad y arte. Sí, Sí. él es arte porque él es creador. Amén. Él es el arte y él es el artista supremo porque él nos creó a todos, ¿no? Bueno, quiero decir que el artista es el que crea, ¿no? Es así. Podemos Así verlo es. así. Podemos decirlo Un así. buen artista es un buen creador. Así es. Y nosotros que somos creadores, entonces, ¿cómo combinamos esto aquí? Sí. Bueno, nosotros somos hecho imagen de Amén. Dios. Amén. Entonces no podemos replicar nada que no nos haya sido del mismo Padre que nos ha creado. Entonces, como Dios tiene la capacidad de crear, Dios nos ha dado también a nosotros la capacidad de crear. Así es. Entonces, así como Él es un artista que crea, entonces nos da esos dones a nosotros también para Así es. crear. Y también es bueno todo lo que crea. Así es. Todo lo Así que es. O por lo fluye de menos nosotros. debe ser. Ajá, también. Sí. Porque las cosas han Distorsionadas. caído por el pecado. Pero la esencia de crear está en nosotros Amén. porque Dios nos las dio. Así es. Entonces, sea cual sea, porque hoy lo que tengo en la cocina es esto, bueno, con esto voy a crear. Y es verdad, y a nosotros las mujeres cubanas nos sucede mucho. Y no solamente en el ámbito de la música, en cualquier arte. Así es. Así En es. cualquier Sí. arte. Como por ejemplo, estamos hablando de, cuando La- dices cualquier arte, estamos hablando de manifestaciones artísticas. Exacto. la Y manifestación. entonces, que por ejemplo, Bueno, la música, la pintura, el arte culinario, lo La importante. gente dice las 7 artes, ¿no? O sea, como las 7 expresiones del arte. Pero yo el otro día estaba pensando y decía, una pregunta ahí con Dios, ¿no? Decía, bueno, ¿qué hay en la vida que no tenga arte? Así O es. sea, yo me preguntaba, ¿qué es lo que hay en la vida? O sea, yo pensaba, no, o sea, las plantas es arte, el hombre es arte, la tierra es arte, o sea, todo, yo diría todo ¿Qué oficio o qué vocación no es arte? Un exactamente. carpintero. Hacer arte en lo que exacto, hace. exacto. Un médico. Es arte, Es- o sea, todo es como... Tener la habilidad Ajá. Exacto. de Y- ser bueno, bueno en eso. Y es la posibilidad, Exacto. es la oportunidad que tenemos de mostrar a quién adoramos. Exacto. muy bueno. Porque con la excelencia, así es, con la creatividad, con la disciplina, Así es. con tus valores, así es. tú demuestras quién es tu Dios. Y es también lo que hablamos, también es adoración. Así Cualquier es. oficio es adoración. Amén. Y demuestras en tu resultado. Hay una frase de Martín Lutero que él decía que un zapatero cristiano iba a ser exitoso por hacer un buen zapato, no por Uf. ponerle una cruz. ¿Entiendes? Sí. No es ponerle un cliché o Sí. un estereotipo de alguna religión lo que te va, sino eso está expresando el Sí, carácter sí. del La Dios calidad. santo, del Dios bello, Eso del es Dios importante, justo. Bueno, eso es un Por eso No, él le eso- dice, pues todo lo que hagan, Sí, háganlo como como para- parece. No, entonces, vamos a detenernos en dos detalles aquí. Mm, Dijiste algo clave. sí, sí. Es decir, creo que la calidad de lo que hace habla más de lo que quieres mostrar con una simbología Como un nombre, un nombre. un apellido. o simplemente con una ropa. Si Mm. tu esencia es lo que más importa. Así es. Pero dijiste algo importante también, que el arte y adoración. Ya estamos hablando de arte y adoración. Mm. ¿sí? El arte es una herramienta, pudiéramos decir. Yo me iría más allá. Yo creo que el arte es un lenguaje. Así Es el lenguaje perfecto, Literal. donde no solamente nos comunicamos nosotros como seres humanos, sino con Dios. Mm. Yo creo que el arte Mm. es el lenguaje perfecto que Dios creó o que Así es. Dios manifestó Así es. para que su creación tuviera contacto con él. Así es. Es decir, es la relación de Dios con su creación del arte. Sí. Y de Dijimos, la, mira, de la relación de la creación con Dios. fíjate, dijimos al principio que el arte estaba muy relacionado con creación, ¿no? Un Ujú. artista es un creador. Dios se reveló a través de su creación. Entonces tú decías que el arte es un lenguaje. Ya ahí tenemos, ¿sabes? Podemos conectar todas las cosas. Sí. Porque si Dios se reveló a través de su creación, ese lenguaje creacional, ¿entiendes? Es lo que nosotros debemos como imagen y seres conectados a Él entender para poder conocerle a Él. De hecho, la Biblia lo dice, ¿no? Que no es necesario ni siquiera ver a Dios. Deberíamos conocer a Dios por medio de la creación, ¿entiendes? Yo tenía Exacto. la oportunidad, por ejemplo, de compartir con personas que no hablan mi idioma, pero tenemos una partitura.
O sea, y sabemos los dos lo que Exacto. tenemos que hacer. Exacto. Y lo hacemos exactamente igual porque hay una partitura Exacto, que tiene un lenguaje exacto. que él y yo sabemos, aunque no hayamos nacido en el mismo país, aunque no hablamos las mismas lenguas, O un paisaje, tenemos, exacto. o un dibujo. O un El dibujo. sol Un es el color, sol para el eso, chino o para el latino. ruso, Sí exacto, mismo. eso. Entonces el arte Exacto. une. Exacto, Y sobre todo el arte muestra emociones. exacto. Así es. Toca emociones, Mm. muestra, las hace manifestar, pero toca también Claro. sentimientos. Claro. Es como un lenguaje que va más allá de nuestro intelecto y nuestra conciencia, ¿no? Sino que trabaja desde el alma. Sí. Eso todos lo hemos visto, todos nos hemos sentido de alguna forma motivados o emocionados con un cuadro, con una lectura, por supuesto, Exacto. Así. con una música. Claro, con una Creo que- película. Que el arte también toca cosas espirituales. Creo que Claro, por porque supuesto. Dios es espíritu. Así De hecho, cuando tú dices eso, el otro día estaba pensando, le decía a Lisandra, uno de los primeros momentos en que el Espíritu de Dios vino sobre una persona fue para capacitarlo en toda arte, dice la Biblia, para que hiciera los instrumentos del tabernáculo. Entonces, tan importante para, yo decía, wow, qué importante es el arte. Yo creo que es el primer momento en donde la Biblia narra que vino el Espíritu de Dios sobre alguna persona Así. y fue para hacer arte. O sea, Ujú. fue para capacitarlo, dicen, toda arte. Entonces yo digo, ¿sabes? Qué tremendo, ¿no? Qué gran amor de Dios, o cuál es la intención de Dios, o qué tremenda intención, que la primera vez. O cuán Cuán importante. es el arte. Exacto, ¿entiendes? Entonces, para mí estaba súper interesante ver esas cosas. Entonces, Claro, Junior me está diciendo algo. Está saliendo la etiqueta. Ya. Ya. Y queda feísimo. ya, Dale un corte ahí. quiere Hablando ven- del arte, y entonces, ya. quiere Sí. vender ahí. Sí. Seguimos, dime para dónde cierro. No, ya. Ahora vas a empezar tú. Sí. ¿Ok? Mm. Dale. Otra de las cosas que me llama la atención del arte Mm, es que no solamente es un lenguaje, es parte de la creación de Dios, es el mismo Dios en esencia, sino que hay una palabra que siempre me ha llamado la atención y quiero resumir esto en esta palabra, es genuinidad, ujú, es originalidad, ujú. es ser diferente a todos. Una de las cosas que caracteriza el arte de Dios es que Dios lo ha hecho todo diferente, Así es. aun cuando somos comunes, Así es. y nos ha hecho todos comunes aun cuando Eso, somos diferentes. así es. Así es. Eso yo lo veo muy, muy de Dios y creo que nosotros como reflejo del artista supremo, también para poder mostrar la calidad de lo que somos, tenemos que ser genuinos Así es. en lo que hacemos. Así es. Y genuinos no en lo que somos y en lo que hacemos, sino en nuestra esencia. Sí, El arte también somos nosotros. Sí. Nosotros somos arte. así es. Así es. Y somos arte no solamente porque somos artistas, sino porque somos Somos la imagen de Dios. imagen del Exacto. artista supremo. Él nos creó y como Él nos creó somos arte. Exacto, exacto. Ser diferentes es también algo lindo, algo hermoso. Y a veces nosotros perdemos de vista ese detalle. Así Queremos ser como otros, Mm. queremos hacer lo que hacen otros, queremos replicar lo que hacen otros y queremos vivir una vida de imitación cuando somos originales. Mm. Nosotros somos originales. Así Y es. si somos cubanos, mejor. Así Más es. todavía. Así es. Porque no hay un mejor artista, yo creo que en este mundo que cubano, que siempre está inventando. Tenemos que vivir del invento. La Del invento, somos la creatividad creatividad aquí, hermano. En el cielo tiene que haber un lugar para nosotros exclusivo. Nosotros somos los hijos exclusivos de Dios después del pueblo de Israel. Literal. Pero en esencia creo que hay una esencia que Exacto. que nos hace diferentes y que nos hace Así es. originales. Así es. Como creación Así es. y como creadores. Así es. Padre, eso está genial porque muchas veces perdemos de vista eso, ¿no? Y yo tengo a mí me viene siempre una idea como que si la Biblia tuviera copyright, yo no sé qué haríamos los cristianos, ¿no? Porque todos estuviéramos ahí embarcados. Porque hemos perdido la idea de conectar con para mí genuinidad es conectar con la esencia que Dios ha depositado y quiere transmitir a través de ti específicamente. ¿Entiendes? No sé si me captas la idea. Genuinidad es conectar con tu esencia creacional en Dios. ¿Entiendes? Es tu espíritu con el de Dios y tú poder, ¿sabes? Sacar eso que está en el cielo, como vamos a decir, lo que tu voluntad es en el cielo como en la tierra. Nosotros somos ese vínculo, ese canal que necesariamente
tenemos que ver lo que está en el cielo para transmitirlo aquí en la tierra. ¿Entiendes? Entonces, para mí genuinidad es eso. Llegar al punto en donde yo, conecto con Dios, entiendo lo que Dios quiere transmitir a través de mí y yo soy capaz de replicar eso aquí. ¿Me entiendes? Cuando no hay genuinidad, cuando yo estoy copiando lo que tú decías, ¿no? Como que copiamos a este, queremos ser como el otro, queremos adoptar las formas de aquel. O sea, no está mal que tú, obviamente, observes, porque es necesario observar, ¿no? Fulano hace un buen arte, fulano es bueno en aquello, y eso también es muy bueno y necesario. Un referente. ¿Me entiendes? Pero creo que Dios tiene, como tú decías, somos comunes pero diferentes. Y Dios tiene algo diferente para cada uno. Sí. Entonces, como cristianos, creo que debemos ser genuinos en el hecho de buscar a Dios, brother. De conectar con el diseño original que Dios tiene para nosotros. Y como artista, entenderlo, ¿sabes? Entender a Dios, ver eso y transmitirlo de una manera correcta. Tal cual como lo recibimos, ¿sabes? También. Entonces, sí. Y nace, yo me pongo a pensar, nace del corazón de un adorador. Así es. El buscar qué le puedo ofrecer a Dios. Me llama la atención que la mujer que dice que derramó su perfume a Jesús, ese modelo, hasta ese momento no había existido. Cuando tú vas al Antiguo Testamento no era un modelo de adoración hacer eso, pero ella, su espontaneidad fue romper un perfume y derramarlo a Jesús. Eso no lo hizo David, eso no lo hizo los profetas, eso no lo hizo ningún. Esa fue su espontaneidad de adorar. ¿Y qué tenemos hoy para darle a Dios que nadie más ha hecho? Así es. Que es lo que como un niño le quiere dar a su padre, como el instinto ese hasta inocente, creativo. Entonces, hay una frase también que yo digo y que he aprendido, que cuando nos comparamos con otras personas, estamos anulando la autenticidad con la que Dios nos creó. En vez de poner los ojos en Jesús, lo que hacemos es ver cuál es la tendencia, ver qué es lo que hace el mundo, ver lo que hacen otros creyentes, y empezamos a replicar patrones porque esto es lo que va a funcionar. O lo que va a vender. O lo que va a vender, pero no necesariamente es el modelo que Dios está poniendo en el cielo, como decía Leume, para tu diseño personal. Y también me viene el pasaje de la parábola de los talentos. A uno se le reclamó por un talento, al otro por 2 y al otro por 5. ¿Sabes? Dios no le dijo que entre ellos se compararan. A ver, tú tienes que hacer más que aquel porque aquel hace más. Si a ti se te dio este talento, sé capaz de multiplicarlo. Y sé auténtico y preocúpate por ti. No te preocupes por el que tiene más talento, el que tiene menos, o de qué forma lo hace él. Dios le dijo a cada uno, tomen sus talentos y multiplícalos. Entonces, es encontrar ese diseño, como decía, ese diseño original en cada uno, autenticidad y lo genuino que Dios ha puesto. Y entonces caíste en un punto importante. ¿Cómo se ha tergiversado la esencia del arte en estos tiempos, donde la gente, más allá de ser genuino, más allá de ser creativo, o más allá quizás de entender el diseño original de por qué existe arte en la tierra, hoy responden a otros intereses, a otros patrones, a patrones que van más allá de la esencia del propósito. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué el arte hoy no es el arte que realmente nosotros aprendimos que tiene un diseño original? Bueno, yo pienso que el ser humano vive para alguien, ¿sabes? Porque hay ese deseo de adorar algo que está en el ser humano, que eso intrínseco, Dios no creó para adorar. Entonces, si tú adoras a Dios, pues tú respondes a los intereses de Dios. Pero si tú no adoras a Dios, tú vas a responder a tus intereses. Porque estás adorando a ti mismo o a otra entidad que tiene sus intereses y sus reglas y sus cosas. Entonces, todo lo que parte de Dios es bueno. Todo tiene principios y valores buenos. Pero fuera de Dios, todo lo que está fuera de Dios, de sus principios, realmente no funciona. Y entonces por eso es que el arte se ve caído. Así como el hombre cayó, su arte, su creación cayó. Porque es lo que a quien él está respondiendo. De ahí parte todo. Hubo una corrupción, de alguna manera. Algo se quebrantó a partir de el pecado original. Sí, a partir del momento en donde el mismo hombre decidió separarse de Dios. Porque estamos hablando de que no fue algo casual ni fue un accidente. Fue una intención voluntaria del hombre de encontrar algo más allá. De ponerse él
como Dios, ¿entiendes? De ponerse a Él como Dios, porque lo que pasa es que cuando nosotros, a ver, Dios creó al hombre con una voluntad y un propósito, pero es como si tuviéramos un cuadro, ¿no? Tenemos un cuadro, es la voluntad del hombre dentro de ese cuadro, pero más allá de eso, o fuera de eso, está la soberanía de Dios, ¿entiendes? Entonces el hombre, cuando se quiere salir de ese cuadro, se pone él, ¿sabe? Por encima de Dios. Quiere ser él quien determina qué es bueno, qué es malo, ¿sabe? No, esto es así porque yo creo que es bueno, pero fuera de eso, los principios morales que Dios estableció, que son inviolables, así como la ley de la gravedad y tal. Tú sabes, por ejemplo, de dónde la humanidad sabe que matar es malo. Esos son principios morales que estableció el pueblo de Israel a través del conocimiento de Dios. ¿Entiendes? A partir de ahí, la humanidad entiende que si tú matas a alguien, eso es malo, vas a ir preso, hay consecuencias por eso, ¿entiendes? Entonces, cuando el hombre se sale de eso, entonces, bueno, yo creo que puedo asesinar y salir ileso. No, o sea, ciertamente no va a ser así. Y ahí empieza la distorsión. ¿Sabes? Y eso entra en todas las áreas de la vida, incluyendo el arte. ¿Sabes? Hoy en día tenemos, no sé si, yo creo que todos lo han visto, una devaluación completa de lo que es arte, bueno, bello, ¿sabes? De hecho, ya hoy en día la belleza es algo relativo, ¿sabes? Una cosa que por todas las generaciones habían estándares que definían que era algo bello, que era algo feo. Hoy en día no sabemos definir, no, ¿sabes? Esto es lindo porque yo creo que es lindo y punto, ¿saben? ¿Dónde están los estándares? ¿Quién decide? ¿Quién define todas esas cuestiones? Tal música o tal género es bueno, ¿sabes? Aún siendo inmoral, ¿sabes? Descaradamente inmoral, que devalora a la mujer, devalora a la sociedad, sin principio. No, pero es bueno porque yo decido que es bueno, pero no hay un estándar. ¿Y por qué es arte? ¿Y por qué es arte? En fin, entonces creo que eso ha sido algo que, y de hecho también, bro, Sí, disculpa, sí. ¿nos quieres decir que de alguna manera el haberse perdido esos estándares Exacto. también es consecuencia, es decir, ese equilibrio, Exacto. esa medida, esos límites Exacto. se pierden a partir de la misma corrupción de Pero todo es que lo este ves en todo. Exacto. proceso degenerativo? En todo. Exacto, Lo exacto, ves en todo, la misma arquitectura. Exacto. ¿Cómo son las arquitecturas hoy? Exacto. O sea, Simple. ¿No? Y como tú ves las arquitecturas de, por ejemplo, del tiempo barroco. Increíble. Es un detalle. Sí, en todas las Y- manifestaciones artísticas se ha perdido ese nivel de detalle en la arquitectura. No solo en la arquitectura, en la escritura, En en todo. lo literario. en todo. Ya Las películas. las películas carecen de guiones, La música se ha de vuelto buenos guiones. repetitiva, simplista. La música son con 4 acordes. Ya hacemos Muchas canciones con los mismos 4 acordes. Exacto. Como que todo se ha sintetizado de manera muy comercial, no sé. Les pasa lo mismo, ¿no? A ustedes. Literal. La pintura. Ni hablar. Hay Yo creo que la pintura está Ni hablar. La pintura. El otro día vi un reel, un hombre con pintura en las manos, creo. Y yo, tú creo también tiene un testimonio. Tipo metía ahí cualquier cosa ahí, y la gente, millones de dólares. Y no, el plátano en la pared. El plátano ese es el que estaba ahí. Está fuerte eso. Yo No, creo. y la pintura invisible. La pintura invisible. No has visto No, eso. Yo vi uno también que era un fuerte. cuadro, de un pedazo era blanco y otro era azul. Y recuerdo que una amiga dice, no, porque ese cuadro, que eso significa no sé qué más. Y yo, pero es que eso no tiene nada. Wow. Eso es una cosa Increíble, blanca y ¿no? una cosa azul. Ya. ¿Sabes? Y Un tú cuadro ves, millonario. exacto, tú ves las pinturas de antes, o sea, y tenían muchas cosas que admirar, desde colores hasta intenciones, incluso, ¿sabes? Por ejemplo, el famoso cuadro de la Mona Lisa, eso es algo, ¿quién ha hecho un cuadro como ese? No, de hecho, ¿Sabes? creo que era en la etapa del expresionismo. Creo que era esa etapa. Los músicos me corregirán. Pero se hacían unos cuadros que cuando tú lo mirabas de cerca, no se entendía el cuadro. Pero cuando tú te alejabas, Exacto. era una figura, ¿sabes? Era una Exacto. pintura. Había y o sea, tremendo. había muchos Como valores. eso habían valores. en esa etapa, ¿verdad?
tú te acercas y no se entiende, pero cuando te alejas, qué nivel de arte, qué nivel de creatividad, creatividad. de todas las cosas, de técnica, de Exacto. todo. Y yo creo que eso tiene también mucho que ver con el deterioro espiritual de la sociedad. Exacto, Así es. exacto, Porque todo está en el espíritu, todo está en el alma. exacto. Y incluso muchas de las personas que eran exponentes de estas etapas de la Edad Media, que eran prodigios, diría yo, como todos los que conocemos, los músicos, los artistas, los pintores, los arquitectos, estaban dotados de algo de Dios, Exacto. aun cuando muchos de ellos Sí. no habían reconocido a Cristo en su Exacto. corazón. Exacto, Sí. Porque fíjense que todo no se puede resumir tampoco en una religión exacto. o en un concepto, o en una... Dios trasciende Exacto. nuestro Literal, dice, pensamiento. el sol sale para justos e injustos. Exacto. Entonces ahí yo creo que también juega mucho el papel del evangelio hoy. Sí, La esencia no es llegarle a la gente y decirle vamos a la iglesia, exacto. ¿entiendes? Para Sí. que sea restaurado y todo Sí. lo que haga sea ahora para Dios. Exacto. Yo creo que recobrar la esencia Ujú. trasciende las paredes de un templo, Literal. incluso de una enseñanza, que no es Sí. que esté mal para nada. Ujú. Sí, nosotros somos cristianos Exacto. y tenemos Sí, sí, sí. Nuestra cosas fe que y cumplir. nuestra Para ser convicción. cristiano hay requisitos. Exacto. Eso es Sí, una sí, realidad. sí, sí, sí. Pero con Dios, para ser cristiano que hay requisitos. Pero para ser una criatura de Dios no. Ujú. Y todos somos criaturas de Así Dios. es. Y yo creo que para uno empezar a entender que necesitamos hacerle conciencia a las personas de que Dios quiere hijos, tenemos que primero hacerle entender que son criaturas. Exactamente. Y una de las cosas que se han perdido para mí en la sociedad de hoy es que las personas ni siquiera entienden que son criaturas de Exacto, Dios, exacto. que son creación Es de que Dios. Dios se ha eliminado de la ecuación completamente. Exacto. ¿Cómo tú le vas a hablar a alguien de un Dios Padre cuando ni siquiera sabe que es un Dios creador? Exacto. Así es. Y entonces la esencia no es solo hablar de Dios Padre a través del Hijo. Ujú. Hay que hablar de Dios creador, Así de la es, esencia, exactamente. por qué existimos, por qué Exactamente. somos, por qué Exact- estamos. Exactamente. Porque Exactamente. Exacto. es que Dios, como tú dices, el sol sale para justos y para injustos. Exacto. Y yo creo que ahí, cayendo en este punto, Sí. es donde pudiéramos hablar ya de la redención, de Ujú. cómo Dios quiere restaurar lo que se perdió. Simple de la iglesia. Muchas veces hemos desechado la riqueza, por ejemplo, que tenemos como cubanos, al arte cubano, porque es del diablo, porque ha sido consagrado a otros dioses. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Así. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Y es lo que hablamos de la autenticidad, que se me pasó a hablarlo y lo conecto con este punto ahora. Como cubanos somos auténticos con nuestra cultura, Así. porque hemos desechado completamente todo lo que nos caracteriza, los ritmos, todas las cosas que Dios le ha dado A Cuba. a los cubanos. Así es. Así es. Oye, eso está bueno. Y que es hermoso. Que volvimos no solamente a la autenticidad, sino al código. Ujú. Estamos hablando de códigos. De códigos que la propia iglesia como institución muchas veces ha censurado Exacto. por temor a que no es de Dios o que es de Exacto. Dios o por si acaso. No lo toques. Ujú. Sí, hay cosas que nosotros hemos dejado de usar, que Dios nos ha dado a nosotros, Así es. simplemente porque hay otros que no son de Dios y que lo usan. Es Exacto. decir, entonces, bueno, si no, entonces por si acaso ni lo toques. Ujú, Claro. ujú. ¿Entiendes? Eso es los códigos. ¿Por qué no Ujú. hablamos un poquito de los códigos? Eso Vale. creo que también es parte de por qué Ujú. todavía no hemos llegado a rescatar en sí lo que se perdió. Ujú. Yo creo que como iglesia hemos perdido muchas cosas de vista, empezando por la palabra, ¿no? Hablaba el otro día con una amistad y creo que somos una generación que yo creo, me atrevo a decir que somos la generación que menos conocemos la Biblia, ¿no? Y que menos lee Biblia y que menos entiende la Biblia y que menos estudia la palabra, ¿no? Tenemos la palabra por lo que dicen, no sé, los pastores, los evangelistas, vemos muchas prédicas, consumimos mucho Mucho contenido, mucho en las redes. contenido de redes y tal, pero nosotros mismos no somos como los que vamos a examinar ahí, ¿sabes? Y buscar qué dice realmente la palabra, cuál es la esencia de lo que está Lo ahí, genuino lo de Dios genuino para mí. de Dios para mí, ¿entiendes? Entonces eso ha llevado al traste que como iglesia no hemos sabido responder a todo este cambio cultural, porque ciertamente estamos en la era de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque en el mundo se está viviendo una guerra de ideologías
Sí. Porque ciertamente, como decías, el enemigo ha querido tratar de instaurar ciertas ideologías, y sabemos, ideologías de género, de aborto, feminismo, infanticidio, ¿sabes? Muchas cosas, comunismo, que la iglesia, sin darse cuenta, por la falta de convicción y por la falta de conocimiento, que ahí la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por la falta de conocimiento, la iglesia ha caído también en eso. Entonces, en el área del arte, no hemos entendido que Dios tiene para cada nación algo específico, ¿sabes? Una riqueza. Nuestra cultura es muy rica, es muy bella, tiene mucho que dar, pero como iglesia hemos desechado. ¿Por qué? Porque hemos visto más nos hemos parado sobre la distorsión en vez de verlo desde el diseño original. ¿Me entiendes? Pero hay un diseño original. Interesante eso. Hay un diseño, Bueno. y la iglesia, se supone que si Jesús vino a restaurar todas las cosas con él, nosotros somos esa imagen de Jesús, como decía Lisandra, sus manos, sus pies, su boca, sus ojos, para todo lo que está distorsionado, vos verlo al diseño original, es a través de nosotros, ¿sabes? Pero lo que decías tú al principio, que es el evangelio. Como mismo hemos dicho que el arte se ha vuelto simplista, el evangelio también se ha vuelto simplista. Hemos vuelto el evangelio, hemos reducido tanto, hoy vivimos una reducción, un reduccionismo, ¿sabes? Muchos teólogos hablan de esto. Vivimos hoy un reduccionismo del evangelio, donde nos hemos centrado, simplificado en evangelizar, ganar almas, llenar templos y se acabó. ¿Me entiendes? Y todo lo demás, no vemos, no existe película, no existe arte, no existe. Hemos rechazado todas las áreas. Y por tanto, hemos perdido el terreno. Estamos atrás. Y es importante que el resto de la iglesia, porque dentro de la iglesia Ujú. hay personas que no son artistas propiamente, Exacto, como se dice, exacto. como músico, pintor. Y ese resto del cuerpo debe entender el poder que tiene el arte. Exacto. Así como el resto del cuerpo debe entender el poder que tiene la política, La la educación. economía, la familia, las diferentes áreas de la sociedad. Exacto. Si el resto del cuerpo no entiende el arte, vamos a tener entonces artistas frustrados, artistas que entonces buscan la comparación porque no han encontrado un diseño acá. Esto no justifica el mal que pueda hacer uno como individuo, Exacto. pero la iglesia Ujú. como cuerpo tiene que entender esa asignación y ese poder que Dios le dio al arte como uno de las esferas de la sociedad para ser de influencia. Y como voz profética en la Así es, sociedad. así es. Eso viene entonces de alguna manera aparejado con el tema de cuán importante es llegar como iglesia a los medios Ujú. y cuán importante es llegar no solamente como iglesia, sino como hijos de Dios. Vamos a hablar ya en lo individual, como iglesia en institución y como iglesia también Exacto. en lo personal Ujú. a las diferentes esferas Así de una sociedad que para mí creo que es clave para que una nación conozca a Cristo y sea para Cristo. No basta solamente con llenar templos. Así es. Porque Sí. el avivamiento que nosotros tenemos como avivamiento para muchos, quizás no nosotros, otras personas, es que los grandes Masa. templos se llenen de personas. Que para mí un avivamiento es que en vez de llenarse los templos, se llenen todas las esferas de la iglesia, de la Cuba, sociedad. o de la sociedad, en este caso Cuba, Sí. de un cristiano, Ahí no. de un hijo de Dios. Ahí no. Que Yo pueda creo que establecer es el más principio. importante un hijo de Dios en la calle Duro, que 10 en un templo. duro. Así es. Dice, Haciendo lo que tiene que hacer. mira, fíjate si bro, estás en lo correcto y me gusta ese tema, ¿no? Porque dice la Biblia, ¿no? Como decía Jesús, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo se ha de manifestar el reino de los cielos? Dice que es como aquella levadura que una mujer colocó en la masa, bro. Tú eres capaz de, con tus ojos, ver el momento exacto en que eso crece. No lo puedes ver, bro. Es imperceptible a la vista, ¿me entiendes? Y mira, fíjate cómo Jesús establece este principio de cómo ha de extenderse el reino, cómo ha de ser esa expansión del reino de los cielos. Y dice que es como la levadura que aquella mujer colocó en una masa, que aunque imperceptible, creció y le ayudó y llegó a leudar toda la masa. ¿Entiendes? Incluso después, en otro ejemplo dice, ¿no? Como aquella semilla, ¿me entiendes? Que un hombre plantó y llegó a ser el árbol más grande. Nadie, ¿sabes? No hay, de hecho, se utilizan cámaras, tú más o menos, está más eso, para poder ver el ciclo de crecimiento de una planta. Son cámaras especiales que logran captar, ¿sabes? Una cámara súper lenta ahí, el momento, porque uno a la vista
no lo puede ver, bro. Entonces, hoy en día hemos perdido eso. Y creemos que el evangelio es de no las multitudes y super eventos, no sé qué más. Yo le preguntaba a una persona, compadre, ¿cómo tú ves un país cristianizado? ¿Cómo tú ves Cuba cristianizada? Y me decía, no, compadre, culto todos los días, ¿sabes? Las iglesias llenas. Y yo le digo, compadre, ¿y si se enferma alguien en el culto, a quién va a ir? El médico está en el culto. ¿Entiendes? Si se quema algo aquí, el bombero está en el culto. ¿Entiendes? Entonces, Bueno, tenemos un mal, como volvemos al principio de la conversación. ¿Qué es el evangelio? ¿Entiendes? Y Jesús está estableciendo los principios, man. Es como una, ¿sabes? Como una semilla que es lento, imperceptible a la vista, pero está sucediendo. Sí. Y eso lo hemos visto en la Y historia. que en el mismo tiempo de Jesús, ahí no habían templos, ¿sabes? Mm. Sí, estaba la sinagoga, pero Claro. a ver, después que Jesús murió, Sí. en los apóstoles, Modelo. y el modelo La de la iglesia. iglesia primitiva, ellos no tenían templos, ellos eran en sus casas, o sea, es como la vida en comunidad, vamos Así a es. caminar, vamos a vivir, Ujú. y ese es el evangelio. A veces nosotros quizás en nuestro contexto, pero podemos ir a otros países donde los cristianos no pueden tener templos, Ujú. ¿sabes? No están, los matan por ser cristianos, y entonces ¿qué vamos a hacer con esos países? ¿No? ¿Cómo no puede ir al templo a adorar a Dios? ¿Qué pasó ahí entonces? Cuando el tiempo Al de la final, COVID. nos damos cuenta de que es más que un templo, más que reunirnos en una estructura arquitecta determinada, sino que es vivir. Es vivir. Vamos a vivir. Así es. Como Cristo con sus discípulos, caminaba con ellos, comía Sí. con ellos, dormía con ellos. Era todo el tiempo. Era, sí. Es que es muy difícil cuando llevas tanto tiempo en el Evangelio recibiendo el mismo mensaje Así es. y que Dios te da el verdadero mensaje. Combinar tantas ideas a la vez y llevarlo a una realidad donde tú sabes dónde está, pero no sabes cómo. Así es. Es complejo. Es complejo. Es muy complejo Sí, sí, y sí. más una generación como la nuestra, que estamos viviendo conflictos constantemente entre lo que hemos aprendido y lo que estamos viviendo y experimentando de Dios en nuestro corazón. Porque hay un trato de Dios contigo en lo personal y hay uno en la iglesia, a través del pastor, a través de los Así es. líderes, a través de los hermanos, que es Dios mismo, pero la experiencia se divide, es diferente. Sí. Y nosotros tenemos que aprender a poner las cosas en su sitio. Es muy importante congregarse. Así es. no, Es claro, impresionante. claro que sí, claro. La congregación es clave, No se eso puede, no está se puede. claro. No, estamos diciendo Pero lo tenemos contrario. que aprender a entender cuándo somos importantes dentro y cuándo somos importantes fuera. No, y ahí pusiste un pie forzado. Ahí pusiste un pie forzado. Porque ya te digo, ¿qué es congregarse? Esas son cosas. Muy bien, muy bien. Esas muy son, bien. mira, esas son Muy cosas bien. Muy bien. esenciales y básicas. Diría básicas, ¿no? Pero Ajá. esenciales. ¿Qué es congregarse, brother? Si, como bien decía Sandra, la iglesia primitiva se congregaba en sus casas, Jesús. Dos Dos o tres reunidos, ahí estoy yo. Exacto. Y fíjate, aquí quiero decir esto. Cuando Jesús deja el mandato, ¿no? a su iglesia, dice, ¿no? Que muchos sabemos, Mateo 28, vayan y prediquen el evangelio. En fin, la palabra que nosotros conocemos este verso como ir, que automáticamente en nuestras mentes, cuando decimos ir, nosotros conectamos con, tengo que ir a algún lado. Ujú. ¿Sabes? Tengo que moverme de aquí a otro lado y cuando esté allí, entonces esto voy a empezar a hacer lo que se me ha encomendado. Pero la palabra original que se usa ahí, que no la voy a mencionar aquí, pero en su contexto original significa mientras van. ¿Qué significa? Que desde donde tú estás, en lo que vas y hasta donde vas, tú predicas y haces eso, bro. Es tu ¿Entiendes? estilo de vida. Es tu estilo de vida. Tú estás en tu casa, men, y tú estás viviendo el evangelio. ¿Por qué? Predicando a tu familia. Porque era... Y en tu trabajo estás predicando. ¿Entiendes? Y en lo que vas haciendo. Todo el tiempo Y estás con De- respecto a lo que decías de congregarse, para nada estoy diciendo que no nos congregamos, Sí, no, pero claro, también yo quería decir que he estado pensando mucho en esto también. Realmente, ¿cómo decimos que nos estamos congregando? Por ejemplo, yo puedo llegar y me siento al lado, me paso con una hermana, me siento al lado de la hermana, ay, todos los días la saludo a mi hermana, te bendiga, los domingos, qué bonito, no sé qué. Hasta que un día, fuera del templo, en una X ocasión, ella me cuenta su historia. Y yo decía, increíble que han pasado tantos años y yo no la conozco En la a silla ella. al lado. No sé En la quién es. silla al lado de la iglesia.
Y todos los días la saludaban en los servicios. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Todo bien. Pero su historia fuertísima. Entonces yo decía, ¿hasta qué punto Así es. realmente nos estamos Exacto, congregando? pero además... O ¿Cuál además, es el objetivo de de- congregarse? yo creo que llegaste al punto. Ujú. ¿Cuál es el propósito? Exacto, hermano. Porque congregarse, porque para quedar bien contigo mismo y decir, bueno, estoy bien hoy porque ya vine a la iglesia y cumplir una entonces agenda, ya cumplí cumplir una una Ay, agenda, con Dios. cumplí con Dios, ofrendé, diezmé, Ahí va, Señor, vía pastor, gracias le porque da no soy como recibir. ese publicano. Ahí no. Ay, ¿Entiendes? Dios. Entonces, sí, y ya estoy bien y Ay, feliz. Dios. Y en la Literal, semana me olvido, pero literal. ya, y si voy a la iglesia y cumplí. Exacto. Y le pedí perdón a Dios por todo lo que Ya, pasó y por lo que va a pasar. exacto. Entonces, yo pienso que de alguna manera el propósito, como dice Alicia, es clave. Porque la congregación, aunque no creo que sea el tema principal de todo lo que Sí, estamos no, hablando, pero pero es importante. ¿Por qué? Porque congregarse con la hermana que tú tienes a tu lado es importante. Claro. Con la que te cuenta su historia afuera también. Pero, ¿qué hay cuando te congregas con el que no conoce a Cristo? Así es. Con el borracho, Así con el, Así es. con el necesitado. es. Así es. Que muchas veces lo rechazamos Mm. simplemente o porque no son parte de nosotros o porque no nos queremos meter en una candela rara o porque simplemente no sabemos cómo O reaccionar porque te han a la sociedad. enseñado, o porque te Claro. han enseñado, no, eso no es de Dios. O No, porque tú eso no te no- puedes, no, Exacto. eso no, tú tienes que estar aquí. O cumplo solamente con... Que están, esto fuerte, es brutal. fuerte. Sí. Ve, yo pienso que si no entendemos estos principios que estamos hablando aquí, que son tan sencillos, Sí. pero que trascienden lo que hemos aprendido, fíjense qué cosa. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que ser como niños Así es. para entrar al reino de los cielos. Porque los niños no tienen ningún tipo de problema ni prejuicio con nada. Así El es. niño ve a una persona necesitada y el niño va y su alma en su alma está darle el amor a esa persona. El niño es inocente. El niño lo único que ve es pureza en todo. Sí. Por eso es que después cuando vamos creciendo, cuando nos vamos volviendo adolescentes y adultos, es que vamos volviéndonos como un caracol, nos envolvemos Sí. un caracol por los mecanismos de defensa Exacto. normales Que- de una que sociedad establecen, tan hostil claro. que nos invade, pero un Claro. niño no entiende eso. Vamos a la iglesia a orar a Dios, a ayudar al hermanito de la iglesia, a ofrendar con amor, pero el que te pide en la calle no le das. Así es. Le das los diezmos y que Dios me perdone, yo no quiero meterme en cosas doctrinales, ni quiero contienda con nadie. No, Das claro. los diezmos en tu iglesia, pero cuando en tu casa necesitan o cuando Sí. necesita el vecino, no aportas ni siquiera Pero un kilo fíjate. para ayudar a una comunidad. No sé si me entiendes. Pero fíjate, tú estás tocando temas que todos son bíblicos. O sea, por eso te decía que es importante que estamos en una generación que no conocemos Biblia. ¿Sabes? Jesús, ¿por qué criticaba a los fariseos? Porque decía, ustedes hacen corbán con, ¿sabes? Enseñan a dar al diezmo, pero no le dan a sus padres. ¿Entiendes? Entonces, otra de las cosas es que, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Dice la Biblia que encargarse de los huérfanos, las viudas, los desvalidos. ¿Entiendes? Si tú no estás haciendo eso, tú no estás cumpliendo ninguna función. O sea, somos un club social. Exacto. Lo que tanto criticamos cuando vamos al culto, no Exacto. podemos ser un club social, al final lo estamos siendo. Exacto. Porque tristemente nos hemos dejado llevar o envolver por la relatividad que hay en el mundo, por todo esto, esta corriente, ¿me entiendes? De que no, ¿sabes? De hecho, a mí me preocupa tanto y me entristece ver que la iglesia hemos tomado un sistema empresarial. ¿Sabes? La mayoría, tú ves las congregaciones hoy y es una empresa, bro. Es una empresa, tenemos una estructura, tenemos, ¿sabes? Departamentos, administraciones, sistemas de pago, de impuestos, de no sabe, tantas cosas, tanta estructura, que si bien está bien la estructura hasta cierto punto, porque creo que obviamente Dios estableció la estructura para establecer orden, también es necesario entender la función de la estructura. No podemos nosotros rendir culto a la estructura. Exacto. ¿Me entiendes? La estructura es simplemente una vía, es para ayudar, para acomodarnos, para que las cosas se den bien. Pero ¿quién es el Dios verdadero a quien nosotros adoramos y por quien hacemos las cosas? ¿Me entiendes? Entonces, como iglesia, tenemos que enfocarnos en eso. Exacto. Y entender que como artistas, Exacto. muchos, hay gente que van a estar llamadas a adaptar Ujú, en la exacto, iglesia, en la exacto, iglesia. exacto. Pero hay Importante. gente que Que no, no. que que no van a estar Qué llamadas. bueno que Ah, volviste eso- de nuevo. Qué eso bueno que está volviste a punto Eso está tremendo. de darte, que estaba Ajá. viendo cómo entrábamos de nuevo, porque que entramos en un tema, Sí. pero tú misma llegaste. Y le iba a preguntar a Sordi, ¿cómo tú alcanzarías vidas Mm. que no conocen a Cristo con tu arte, que es bastante atípica? Porque sabemos que tu manifestación artística no la vemos dentro de un templo todo el tiempo. Son cosas
que Todavía- trascienden los estándares Ujú. de la cultura cristiana dentro de un templo Ujú. y que quizás en otras iglesias ni siquiera te dejaran cantar, ¿ves? Mira. Porque sabemos que es el rap ese que hoy por hoy hay bastante apertura, pero en otras no. ¿Cómo tú vas a alcanzar a alguien para Cristo con tu cultura, con tu arte, con tu manifestación, si no es yendo a los lugares donde no están los cristianos? Así Háblame es. de eso, bro. Yo siempre digo que yo al rap le llamo Juan el Bautista, porque es el que prepara el camino del Señor. Es como que el acceso que quizás a un pastor, un predicador típico no tiene a otros lugares o a otro tipo de personas, yo lo tengo a través del arte y del rap, ya un poco más cerrado como concepto. Porque cuando yo comienzo a rapear, o cualquiera que lo haga, ¿no? Literalmente atraes la atención de las personas, porque es una expresión artística llamativa, que no es común, o aunque ya se ha hecho un poco más común, siempre impacta, es impactante. Y el rapero es como un predicador, porque te estoy dando un mensaje ahí continuo, ahí, frontal, y es frontal ahí, y te estoy diciendo lo mismo que te diría un predicador, a veces más duro que un predicador, pero el tener una música de fondo, el tener una habilidad poética, una métrica, un flow, es como que eso es, te endulza, como dice la Biblia, corrige con gracia y con verdad. Te estoy diciendo la verdad, pero con una gracia que tú dices, me está partiendo el pecho en dos, pero es ahí. Pero es lo ahí. sigo escuchando. Pero me lo disfruto. Ajá, entonces, las personas... Sí. Recientemente tuve la oportunidad y Dios me ha abierto puertas a entrar en una prisión en varias ocasiones. Y las personas reciben ese mensaje a través del rap. Después yo disipulo, después yo lo que haría un pastor. Pero a través del rap yo puedo entrar y es increíble cómo los presos cantando, coreando los temas, a veces con más intensidad que lo que hay en un concierto, en una iglesia, porque ahí es donde está el hambre por Dios. Y es como decía Leomi, es mientras tú vas, no es un día específico, no es un horario específico, es cuál es tu caminar, cuál es la puerta que Dios te está abriendo, cuál es la samaritana que Dios te está permitiendo sentarte a conversar con ella. A través del arte, exprésala a Dios, porque Dios es como una vez tú mismo decías, Dios es el mayor comunicador. Y Dios busca la manera. Así Es como yo digo, Dios se está rompiendo la cabeza a ver de qué manera te expresa su corazón. Y Dios dice, si a este le gusta la pintura, yo le voy a mandar un pintor. El vecino de él tiene que ser un pintor que le ponga un cuadro, que lo enamore de mi presencia, que me conozca, que vea mi creación. Si a este le gusta la música, a través de la música lo toco. Yo me pregunto, ¿cómo Dios nos seduce a nosotros? A través de lo que nos gusta. Dios es sabio. Dios es padre bueno. Y te expresa la verdad contundente a través de lo que a ti te seduce. Y a través de la música, yo digo, wow. Y es que el arte también, Bueno, el arte bueno. también tiene Eso está esa tremendo. habilidad de confrontar, pero a la misma vez de una manera placentera, Así es. aunque sea algo fuerte. Y estábamos, lo que veíamos de el profeta que fue a Jeremías. decirle a David, Natán. cuando, Natán. Natán el profeta, cuando fue a decirle a No, David, El profeta Natán. El profeta Natán. Sí. porque David había matado a Urias para estar con Betsabé, y entonces Eso está Él- tremendo. No, está tremendo. Natán ahí se pasó. él le hace una historia. Durísimo. Le hace una historia y David enojado, ese hombre, y él dice, ese hombre eres tú, pero de qué manera tan creativa él lo hizo, sí. porque él estaba expuesto a todo, porque si David se le cruzaban los cables y decía, no, Lo iba yo a no mandar quiero a matar. aceptar tu corrección, a ti te vamos a Sí. arrancar la cabeza, y sucedía. Sí, porque la forma en la que uno dice las cosas también es arte. Exacto. No podemos El arte de la olvidarle- comunicación, que no le Exacto. hablamos ahorita, Así es. es una de las cosas que más nos conmueve en la sociedad. Si cuando eres un buen comunicador, Y así Así es. es. siguen las puedes masas. ser capaz de movilizar masas a la petición o a la salvación, Exactamente. porque es un arte. Ujú. Y creo que es de las mejores. Mm. Y estamos, si hablamos de comunicadores excelentes en la historia, tanto para bien como para mal, que no vamos a mencionar nombres, sabemos cuántas personas hubo Sí. en No, pero esta vamos a tierra mencionar a Jesús. que que- ese es el mayor comunicador, sin palabras. Él era la comunicación en persona. persona. Eso. Sí, es también un el arte. arte de la Un comunicación. arte. Pero hablando de esto, que es el arte de comunicar, ¿no? En las iglesias también estamos permeados de muchos comunicadores. Buenísimo. Tú comunicas con tu arte. Hay personas que comunican con la palabra, Mm. Así. ¿no? Pero hay personas que comunican con otras manifestaciones artísticas
de una manera muy, muy brutal. Así es. Eso lo sabemos. Entonces, si tú eres un buen comunicador y te vas a quedar con lo que Dios te dio, dice la palabra. Y aquí voy con la parte que quiero llegar. Que nadie pone un candelabro Bajo, ¿no? o una vela debajo de un almud, ¿no? Debajo De un de una cajón. mesa. No lo pones ahí. Así es. ¿Para qué tú pones la? ¿Dónde va la luz? Así es. ¿Dónde está? Arriba, para que toda la oscuridad sea alumbrada. Hoy por hoy, Sí, sí, sí. la iglesia está necesitando y salir de las cuatro salir. paredes. Y si tenemos que hacer un concierto evangélico en la Piragua, Ahí, si lo claro. tenemos que hacer en la Plaza de la Donde Revolución, sea. y si lo tenemos que hacer ahí en el Capitolio, Sí, 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 sí. ¿por qué no? Porque ahí en esos lugares hay principados y potestades. Ay, y- vamos a ir a disipar esos principales. Es ahí donde es. ¿sabes? Entonces Porque- ¿qué estamos diciendo? Que el diablo es más fuerte Imagínate, que no, Dios. yo Exacto. siempre digo, mira, tengo dos cosas para eso. Digo, imagínate el Señor diciendo, no, es que el mundo está contaminado, ¿sabes? No voy para allá, estás loco, ¿sabes? Imagínate tú, yo desde aquí, ¿sabes? Yo voy a hacer, que lo podía hacer, ¿sabes? No estamos limitando. Pero imagínate el Señor diciendo, no, porque es que ahí eso está contaminado y me va a coger ahí Satanás y me va a envolver y... Se hizo carne, bro. Exacto, ¿Sabes? hermano. Se Y más despojó. en la etapa en la que vino Jesús. ¿Me entiendes? Exacto. Ok, no, eso, ahí podemos entrarle en supermateria. Exacto. Pero, o sea, Y eso está muy fuerte, eso. ¿no? Para que hablar de eso. eso. Y la otra es que volvemos al mismo pasaje, que es como yo digo, Gaero, estamos, ¿sabes? A veces nos estamos ciegos, ¿eh? Mateo 28. Sí. ¿Con cuáles son las palabras que comienza diciendo Jesús? Todo. Toda autoridad me es dada ¿No es cierto? en el cielo y en la tierra. Así es. Por tanto, Vaya. vayan, bro. No, eso está fuerte. ¿Entiendes? Entonces, Esa nosotros introducción es decimos, esa introducción es la llave. ya, Es que el evangelio te confronta. Exacto. Porque ahí es donde confronta tu comodidad. Ahí nada más. ¿Por qué no salimos? Porque es más rico adentro. Claro. Claro. O porque afuera está difícil Está la dura cosa. la cosa. Hay pero- un autoengaño, Claro, hermano. Mira, exacto. nosotros los seres Muy humanos hostil. vivimos bajo un autoengaño todo el Ujú, tiempo. ujú. El autoengaño es la zona de confort Ahí nada que más. nos hacemos nosotros mismos y pensamos que es ahí. Ah, Como le pasó al fariseo, Ujú, ujú, ujú. que no le pasó al publicano. Ujú. Él estaba autoengañado pensando que estaba haciendo lo correcto. Así es. Gracias porque no soy como él. Así. Gracias porque yo diezmo, Exacto. gracias porque yo soy bueno, gracias Exacto. porque yo canto y voy a la iglesia, y gracias porque estoy bien. Se está ahí dando. Dando el su consciente lugar, de la ay, vida ay, consciente, ay. pero así vivimos muchos en los Literal, templos, sí, así brother. mismo, así Y mismo. no lo decimos así como el Así fariseo, mismo. pero lo vivimos. Así mismo, así Y mismo. vivimos como el fariseo diciendo Así gracias mismo. porque me siento lindo, porque voy a la iglesia. Exacto, Sí. Y yo vivo en yo soy de una estirpe o una sangre clase diferente. social, sí. Yo soy somos- una clase somos- social somos de porque sangre acepté a azul. Cristo. Somos de sangre Como azul. acepté a Cristo, ahora tengo la sangre de Ya, Cristo y exacto. voy a la iglesia y Yo soy y me la- emperifo y vivo Ahí, exacto. como una jerarquía Exacto. que Sí. para nada, brother. Exacto. Entonces no soy como aquel. Y Sí. aquel está ante los ojos de Dios Hmm. mejor que tú. No, Esto está fuerte. yo digo siempre que yo sé que muchos nos vamos a asombrar cuando lleguemos ahí al lugar donde vamos a estar con el Señor. Nos vamos a asombrar de ver gente. No, y porque a veces estamos así como que no, no sé quién va a ser salvo y quién, pum, pam. No, hermano, ¿sabes? El Señor es soberano. Y verdaderamente ha sido Conoce. eso que estabas hablando sobre cómo nos hemos autoengañado. Engañado. Y ahorita que tocaste el tema del avivamiento, hace Mm. poco un amigo de Fardo le dijo, no, que a mí nadie me puede decir que la iglesia no está avivada, mi hermano. Cuando tú vas a la iglesia, todo el mundo está ayunando y orando. Y Osvaldo le dijo, hermano, pero es que el avivamiento no es solo ayunar y orar. Los fariseos ayunaban, ¿verdad? El avivamiento no es solo eso. ¿Dónde están las almas? ¿Dónde está la posición de la iglesia en las esferas de la sociedad? Exacto. ¿Dónde está la transformación? Entonces, Exacto. ¿por qué dices que hay avivamiento? Porque todos estamos orando. No, pero es que eso no es avivamiento solamente. Exacto. Exacto. Y Sandra, el otro día lo hablábamos, tú y yo también en el curso. Que bueno, lo hablábamos todo, pero en cuanto a la música, el tipo de música. Nosotros hacemos juicio incluso hasta el tipo de música. Esa música no se debe Esto tocar. sí, esto Porque no, esto sí, esta no. Hacemos selecciones. Así es. Somos gente que en todo, y estábamos hablando del arte ahora, sabemos que en todas las áreas, pero específicamente en la música. Así es. ¿Por qué si somos cubanos tenemos que estar Sí. todo el tiempo juzgando qué música tocar? Si nosotros somos una de las naciones que Que más mejor y que más géneros géneros musicales tiene- ha generado. ha creado. Yo estaba viendo recientemente que los himnos, que hoy por hoy las iglesias tradicionales, los himnos tradicionales que se consumen, dice que los compuso en su gran mayoría Charles Wesley, el hermano de John Wesley, Sí. y dice que él copiaba las armonías y las melodías De las populares de su época. tabernas. Es como que ahora yo coja el beat
de Bad Bunny, de su tema más pegado, y yo le monto una letra predicando, literalmente Sí, era eso lo que hacía. era eso. Pero hoy nosotros lo tomamos como los himnos santos. Y en su época Pues él era apedreado por desconocemos- hacer eso, ¿entiendes? desconocemos la historia. Era un reformador Desconocemos. y le sirvió para evangelizar a su sociedad. Sí. Y por eso vemos una Inglaterra con un modelo bíblico, con una reforma. Pero nosotros hoy decimos, bueno, está bien, pero no tomamos los códigos que Dios le dio sabiduría y Así creatividad, es. era la Exacto. palabra que usamos, a ese hombre. A lo mejor yo nunca, con mis conceptos religiosos, yo nunca hubiera hecho eso. Pero Dios le dijo a ese hombre, toma la melodía de moda de esa época, de los borrachos de las tabernas, porque cuando el borracho escuche la melodía va a saber qué canción es, Exacto. pero no va a venir la letra corrompida, va a venir el evangelio, ¡boom! Y es Exacto. donde ahí se le quita Exacto. la borrachera y dice, ¡oh! Ahora quiero embriagarme del Espíritu Santo. Pero, y porque tenemos que entender, y lo mismo que hablábamos al principio, todo es de Dios. Así Ahí es, está. Todo de nace de Dios. Dios. Eso, Todo bien. fue Quizás, por él y para él. quizás el diablo se ha adueñado de cosas que no le pertenecen, eso lo sabemos, pero eso no significa que lo haya hecho él. Así es. Así es. Sí. El diablo no es Él no creador. es No, creador, exacto. él no es creador. No, y que la iglesia Es un imitador. tiene el poder para deshacer las obras del enemigo. Exacto, hermano. ¿Entiendes? Amén. Es como que en lo que vamos, yo conversaba el otro día con un amigo y respecto a una palabra que él daba, y es que nosotros vamos deshaciendo las obras del enemigo en lo que vamos en nuestro caminar, conquistando ahí, ¿me entiendes? Uno no deshace las obras del enemigo ¿Sabes? huyéndole al enemigo. No. Nosotros No. los cristianos de hoy, y lo categorizo así, muchos, vivimos en una barrera. Nos vamos alejando cada vez de las cosas del mundo porque no somos del mundo. Exacto. Y cada vez nos vamos haciendo más exclusivos. Ahí, Y- una burbuja. Y nos vamos metiendo en una burbuja y cada vez las invasiones de la sociedad son más fuertes, Exacto. de las tendencias. Exacto. Y nosotros nos vamos así como que cerrando y va a llegar un momento que nos vamos a desaparecer. Claro. Brother, porque es que Dios no nos llamó a ser exclusivos, sino a poder expandir y Exacto. conquistar lo que se Exacto, perdió. Exactamente. Si mañana tenemos que hacer un concierto en el Teatro Nacional de nuevo, lo hacemos. Exacto. Y Y ya no, porque aquí ¿cómo es? Se Sí, hicieron actividades, altares, música yoruba, altares, no sé nosotros vamos a llegar qué. y santificarlo. El tema no es el lugar, el tema eres tú. Exacto. Sí, mi hermano. El tema eres tú. Fíjate si es así de conquistar, que yo el otro día pensaba también, leyendo, ¿no? Dios podía haberle dicho a Israel, después que salió del desierto, pasaste el trabajo, no, te voy a dar la tierra prometida, ¿sabes? Llegar y, ¿sabes? Métete leche y miel y ya las casas estaban hechas, listas, ya. No, precioso. Hermano, esa gente tuvieron que después que salieron del desierto, llegar y A pelear. conquistar, hermano, a pelear ahí, a sacar a esa gente ahí, Sí, mi ¿entiendes? hermano, sí. Entonces, es que pelear la buena batalla de la fe. Hay que pelearla, bro. Y ¿Entiendes? entender que estamos en una guerra todo el tiempo. Todo el tiempo. Nosotros los cristianos todo el tiempo. no somos soldados jubilados. Así es. Así es. Nosotros estamos constantemente en guerra. Sí. Desde el día que dijimos, Señor, entra en Sí. mi corazón, Ahí sé no. mi dueño, Ya. y ahí tienes doble enemigo, porque está el enemigo de las almas, pero está tu Tu carne. concupiscencia. Entonces, estás luchando constantemente y eres un guerrero. Tienes Así que es. ser un guerrero digno. Exacto. Y digno, disfrutar tu digno. batalla. Así Exacto. es. Porque no puede ser un guerrero que todo el tiempo se esté condenando y Exacto. afligiéndose. Yo no puedo más, pero yo estoy aquí. No, No. no, porque Porque- tampoco. Los coherentes una cosa con Claro la que no, otra. dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es Agradable agradable y y perfecto. perfecta. No, Y la batalla tiene que pero y la talla es que, brother, tenemos la esperanza. O sea, la batalla ya está ganada. Exacto. Así es. Si tú no pierdes de vista, en la mente, hermano, la batalla está ganada porque Dios lo dijo, No. o sea, porque está dicho, está escrito, ya está ahí, Y no hay peleamos manera. solos, No, y ahora ¿entiendes? vinculándolo. Dios pelea por nosotros. ¿No? Y vinculado con eso también de la guerra, de la batalla, la misma Biblia enseña que la alabanza es un arma de guerra. Así es. Y como hay un pasaje donde Dios le dice, llévalo a los músicos, a los artistas, en otras palabras, llévalos a los que manejan el arte, los que dominan el arte, llévalos delante, que yo les voy a dar la victoria. Ahí vemos también cómo el arte también se vincula en el campo de batalla espiritual, sí cómo, mismo. cómo Dios lo diseñó para que también funcionara en ese aspecto. David con Saúl iba a tocar el arpa para, ¿sabes? A liberarlo. Liberarlo de Es su... importante cómo el arte disipula a la nación. Así. Eso es importante. Eh, Eso es importante. literal. Nosotros los artistas tenemos una gran responsabilidad Así mismo. porque Sí. yo creo que es una responsabilidad profética. Amén. Ujú. Lo creo, Profética. De lo creo, hecho. De hecho. lo creo. Hay un escritor, Darron Miller, en un libro de él, que él dice, si tuviera la oportunidad
de que una persona hiciera todas las canciones de una nación, no importaría quién hiciera la política. Ujú. Claro. O sea, hablando bueno de que el arte disipula la nación. Claro. Y lo vemos ahora con el reparto. ¿Qué es lo que los jóvenes escuchan y qué es lo que son? Así es. Cómo eso trabaja en sus mentes, eso va... No, y Haciendo de eso ella. es como, lo que pasa es que el arte expresa, ¿no? Lo que está sucediendo en una sociedad. El corazón. ¿Te das cuenta que lo que expresan los artistas, el arte que se expresa en una sociedad es lo que está reflejo de la situación de una sociedad? Así es. ¿Entiendes? Entonces, en eso, el libro, que también lo leía, Darren Miller hablaba de que primero las ideas o sea, cómo decir, la cadena de discipulado, ¿no? Las ideas empiezan en los filósofos, la gente que piensa, no sé qué, no sé más. Luego eso pasa a los artistas, y los artistas son como la voz, ¿no? Que Los lo llevan traductores. exacto, los Que traductores. traducen ese concepto más profundo. Más Y profundo. lo materializan. Y lo materializan. Y lo vuelven común a la sociedad. ¿entiendes? Somos como los medios. Somos Exacto. los Y te voy a poner un ejemplo, que lo hablaba el otro día con un amigo mío. La película, se me fue el nombre, que fue una película americana que es de este personaje joven que era rubio y que yo creo que no, que todos querían ser como él, que era un universitario, pero era el malo del aula. ¿Entiendes? Era como, la película se llamaba como Loco por Loco sin razón, algo así, o Errado sin razón, una cosa así. Esa película, en su tiempo, que es una película un poco ya un clásico, en su tiempo estableció el modelo de la juventud. Porque era este muchacho apuesto, que llegaba al aula, pero llegaba tarde, no copiaba, se iba al aula cuando quería, tenía su carro, tenía las muchachitas, se vestía, era el guapo, era el apuesto, ¿sabes? Bonito, apuesto. Pero eso, brother, increíblemente, eso moldeó el pensamiento de toda una generación hasta hoy, brother. Sí. Porque a partir de esa película, la juventud adoptó ese modelo. La juventud, no, queremos ser como él, ese prototipo. ¿Entiendes? Entonces, es una cosa tan increíble como ese arte, esa película, esa expresión de arte, del séptimo arte, logró moldear el pensamiento de una generación. Y así podemos hacer nosotros en estos tiempos de esa misma manera, Así pero mismo, influenciando así mismo. positivamente, Exactamente. siendo sabios, astutos, Tenemos y que jugando, hacerlo. ser intencionales. es la palabra. intencionales y jugando mucho con las motivaciones, jugando en el sentido, coqueteando un poco con las motivaciones, los intereses, las necesidades de la juventud y la sociedad, Así es, en el mejor sentido. así es. Porque no puede ser que el diablo y sus estrategias sean más fuertes que el poder y el proyecto Así de Dios. es, así es, así es. Dios es el placer eterno y es lo máximo que puede Sí. existir y que Sí. puede experimentar cualquier Así ser es. humano. Entonces, no puede ser que una tendencia sea superior a un deleite con Dios. Entonces, ¿cómo el deleite con Dios no se puede resumir solamente en estas experiencias que tenemos en un culto? No, aunque son buenas, pero el deleite de Dios tiene que ser eterno en la tierra, como lo es en el cielo, dice la palabra, y el mismo Jesús lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado, está entre ustedes, Así y es. si está entre ustedes hay eternidad en la tierra. Estamos aquí, No podemos exacto. pensar en una etapa temporal Así es. como son las tendencias, que hoy están y mañana no, y que si hoy no satisfacen mis necesidades Así es. me quiero morir. Así es. No, hay una eternidad perenne Exacto. en la eternidad que tenemos, en el presente, presente. que tenemos que aprender a decodificar. Exactamente. Y tenemos que mostrar, y eso solamente la iglesia La lo puede iglesia, hacer, la iglesia. pero no lo puede hacer una iglesia religiosa que está fuera del Exacto. proyecto, Exacto. porque la iglesia religiosa que está fuera del proyecto no tiene nada que dar. Exacto. Fuera del Nadie contexto. del proyecto y del contexto, Exacto. porque nadie puede dar lo que no tiene. Así es. Si la Así es. temporalidad o la eternidad, vamos a decirlo así, si la eternidad y la temporalidad tuya se resume en un culto, en un domingo, Exacto. en un martes, Exacto. voy a ir 5 domingos, 6, 7, pero en el octavo no voy. Ya, claro, Porque entonces claro. el teléfono, las películas, la salida, Exacto, la comida, exacto. son las que me van a llamar más la Exacto. atención. Papás, Y exacto. vamos a volver en un bucle, y más en Sí. Cuba. En Exacto. Cuba no hay un lugar para salir que no sea un restaurante a comer. Eh, O el malecón a hablar. y cuidado. O 2 o 3 cositas que vienen de Exacto. afuera, que a veces digo, qué triste la sociedad Así es. cubana, que no tiene proyecto, no tiene futuro. Los jóvenes no se preparan. Brother, no tienen propósito, ni siquiera tenemos un parque de diversiones para ir un día. Así No es. tenemos. Sí. Entonces los jóvenes ni estudian,
Así es. Ni se desarrollan, ni se preparan, ni siquiera a un parque de diversiones. Entonces, pero estoy hablando en el contexto normal. Sí, claro. Y esas cosas muchas veces pesan más Así que la es. eternidad de Dios en Sí. el proyecto Sí. presente. Porque cuando tú le muestras quién es Dios, Dios trasciende todo eso. Claro. Tú me decías una cosa importantísima y para mí me lo llevo Claro. muy, muy, muy adentro, y es cuando fuiste a la prisión, Mm. los presos cantando. Los presos no estaban cantando porque tú cantas lindo, Así, ni porque te estaban siguiendo a ti, porque tú eres la estrella de Bad Bunny, así. cantas mejor que tú, peor que tú, pero tiene más seguidores. Así es. Fíjate, los presos estaban cantando porque tú le estabas dando a ellos algo que no le daba Bad Bunny, Exacto. que nadie puede dar, Exacto. y que nosotros lo recibimos cuando te escuchamos, Así es. porque Sí. trasciende tu talento, Exacto. trasciende lo que tú tienes como ser humano, va más a lo que Dios te dio en el alma. Sí. Entonces, si nosotros conectamos eso, no hay nada que nos detenga. Así es. Yo pienso que el principio de un avivamiento está en eso, Así es, bro. en una sociedad cualquiera. Exacto. Y como dijera un filósofo para mí muy sabio, Leo Mimojena decía: si quieres Cuba para Cristo, tienes que salir, no te puedes quedar, tienes que dar lo que Dios te da. Así es. Y para que des lo que Dios te da, primero tienes que recibirlo. Así es. Y es que el problema es que no podemos dar lo que no tenemos porque no queremos recibir. Exacto. Queremos Así es. quedarnos con lo que nos dio un pastor, nos dio un líder, nos nos dio alguien, pero si no vamos a la esencia, que es la palabra, y con conexión con Dios todo el tiempo, brother, no vamos No, a dar lo que así realmente es. puede cambiar una sociedad. Así es. Entonces yo pienso que estamos en un tiempo lindo, siempre Muy lo bueno, digo, un tiempo muy lindo porque no hay mejor plataforma para alumbrar que la oscuridad. Así es, Así bro. es. Y nosotros Así somos es. luz. Así Y es. si hay oscuridad, este es el tiempo nuestro. Así es. Así. Y esa es la idea. Y creo que hay muchas, diría yo, muchas posibilidades o muchas estrategias que podemos asumir Ujú. del cielo que pueden cambiar la sociedad. Yo lo creo así. Amén. Lo ¿Qué- creo. vamos a hablar alguna vez para ir concluyendo. ¿Qué estrategia tú crees que la iglesia puede asumir en estos tiempos, Sandra? Bueno, una que me está tocando mucho de cerca es este tema de los huérfanos, Ujú. los presos. Hoy se emplea más dinero en construir templos y que ejemplo que alguien en una iglesia adopte a alguien, a un niño. Amén. Y yo crecí en la iglesia desde mis 9 años y desde que he estado en este tiempo chocando realidades, yo dije, yo he estado toda mi vida enajenada a realidades fuertes porque simplemente estaba en la iglesia, Ujú. así de sencillo. Y como eso podemos decir esto mismo de los lugares, de Ujú. presentar nuestros proyectos, nuestros videos, lo que estamos haciendo. ¿Por qué no? Como se ha hecho. Lo que se hizo del concurso de tu bojadora en el Teatro Sí. Nacional, Así es. eso fue histórico. Histórico, muchacho. Y entonces, si ahora están sucediendo cosas que antes no, eran prácticamente imposibles, yo pienso que eso se le queda chiquito a Dios para todo lo que Dios hace Así es. y todo lo que Dios quiere hacer. Ahora, Dios quiere, hace falta también gente que quiera, Así es. gente que esté dispuesta a pelear, porque sabemos que es una Y batalla. prepararnos. Y porque- gente que esté preparada Exacto. también, porque no vamos a negar que el mundo está muy preparado Ujú. profesionalmente para Ujú. hacer muchísimas cosas. Ujú. Entonces la iglesia no se puede quedar por debajo, pues entonces vas a ser el hazme reír de todo. Sí. No, si Dios es un Dios excelente, tú también tienes que ir con más preparación Ujú. y ser Ujú. más profesional, más excelente aún, en todas las áreas que podamos conquistar, todas las cosas que tenemos por delante por conquistar. Sí. ¿Sotia? Algo que Dios ha puesto en mi corazón recientemente, como digo, las locuras del espíritu que Dios me da ahí, que tengo que hablarlo para no verme loco, porque es muy fuerte. Dios me ponía que Cuba, y lo he visto como modelo en otras naciones, pero creo que está llegando el tiempo que acontezca acá en Cuba, son altares de adoración públicos. Ujú. Porque como Dios puso el instinto en el ser humano de adorar, cuando tú ves a alguien adorando, tú dices, yo nací para eso. Fue lo que me pasó a mí cuando yo vi a alguien rapeando por primera vez. Con 10 años dije, yo nací para eso. ¿Cómo me pude determinar con 10 años que yo nací para eso? Imposible, era algo que trascendía mi humanidad. Dios me dijo, tú naciste para eso. Cuando yo vi a alguien rapeando. Cuando el ser humano ve a otro adorando al Dios vivo, dice, algo te empieza a latir. Dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así es. Y yo decía, dame la estrategia, Señor,
porque sé que esto lo está poniendo en muchos corazones. La visión no es personal, es corporativa. Así es. ¿Cómo la iglesia puede establecer altares de oración pública aquí? Eso lo tengo de tarea yo y lo suelto públicamente si Dios nos dio la oportunidad. Para que te ayude. Porque la gente lo necesita. Y lo hemos experimentado, pero en una muy mínima Lo escala. hemos experimentado. De que las personas no pueden, ¿sabes? No hay que decirle Jesús murió por ti. Sola las personas vienen porque yo necesito eso. Y no entienden, ¿sabes? Tu conciencia no entiende qué está pasando, pero tu espíritu dice, adora, entra en esa atmósfera, porque la gente está encargada de enfermedades, de problemas, de divorcio, de ruptura necesidad. familiar, de crisis que hay. Y cuando entran, es como la atmósfera de Dios, es como el Edén, ¿sabes? Es como que venga tu reino acá y que sea como en el cielo, que sea como el cielo acá en la tierra. Es hacer una embajada del cielo acá en la tierra y la gente dice, yo quiero entrar en esa atmósfera. Pasaporte, ¿ves? Yo quiero entrar en esa atmósfera. Hicimos durante un tiempo en nuestra iglesia, o sea, no era en la iglesia, era afuera, debajo de un árbol, en la esquina de una avenida, y los muchachos empezaban a rapear, ponían los beats y empezaban a rapear, no sé qué, y era tremendo porque la gente, esas mismas personas que estaban acercándose, no iban a la iglesia, tú los invitabas a la iglesia. No, yo no quiero la iglesia. Pero no faltaban una noche de artes proféticas. No faltaban. Estaban ahí mirando y se acercaban y escuchaban. Y cuando tú ibas a orar, ellos levantaban la mano. Y sí, y o sea, como que ellos verdaderamente estaban recibiendo lo que se estaba dando. ¿Cómo yo veo eso? La gente sí quiere a Cristo. Lo que no quiere son los errores de la iglesia. Así es. Exacto. Nosotros hemos alcanzado un nivel de madurez y pasamos por encima de muchas cosas, pero ellos no tienen esa madurez. Y nosotros vemos algo malo y le pasamos por encima porque amamos a Dios y tenemos una madurez. Es como un adulto con un niño. Pero como Cristo es revelado a gente que quieren la esencia de Cristo, pero no quieren las fallas de los hombres, ¿entiendes? Que van a existir siempre, porque mientras haya hombres hay fallas, errores. Pero como nosotros podemos llevar a ese Cristo puro, como yo le decía, yo en la prisión yo vivo el evangelio puro. ¿Sabes? Que a veces la gente tiene que darle 10.000 vueltas para hablar. No, ahí es puro, eso es una ametralladora, dame más, dame más, porque ya, tocaron el fondo y ahí es Cristo, ahí no hay guirnalda, ahí es Como Cristo. dice Pato, la prisión es la antesala al infierno. Sí, esa es la antesala del infierno, de ahí es para allá. Ya, o sea, no hay una atmósfera más tensa aquí en la tierra que una prisión. Entonces, ahí es Cristo. Ahí no, eso es como el ladrón del lado de la cruz. ¿Tú te imaginas de cantarle, vamos a cantar un himno? No, brother, es ahora, hermano. Te quedan 5 segundos que se te va a acabar la respiración. Es Cristo en su sustancia pura. Y la gente necesita, porque Dios lo diseñó para ellos. Fuimos creados para Él, para estar en comunión con Él. Y la gente lo quiere. Pero ¿cómo podemos quitarle, como un colador, ¿ves? Quitarle escoria y dar la esencia que es Cristo? Sí. Eso tiene que hacer la iglesia en esta nación. Y la gente lo anhela. Sí, ¿Y tú, Leo? No, yo creo que una de las cosas que necesitamos es entendimiento. Preparación y entendimiento, compadre, porque si no damos de la manera correcta, al final del día no va a haber transformación. Es necesario entender la palabra de Dios, es necesario conocer a Dios, brother. Necesario conocer a Dios. No hay manera, ¿sabes? No hay manera. Si tú no conoces a Dios, como tú decías ahorita, nadie puede dar de lo que no tiene. Y la multiforme gracia La multiforme de Dios. gracia de Porque Dios. a veces conocemos a Dios en un solo Exacto. sentido, pero Dios es Dios tan es tan amplio y gran- abarca así es. tantas Sí, es cosas verdad. que Entonces, siempre... omitimos Exacto. de Él. Sí, siempre tengo este pasaje de Romanos 12, es uno de los que más me gusta a mí, bro, de la palabra y que es muy conocido. Necesitas primero renovar tu entendimiento. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Antes, hay que renovar tu entendimiento. Yo creo Sí. que esta es Exacto. la mayor estrategia Exacto. de romper La todo estructura. lo que vino por décadas. Exacto. Exacto. Y Exacto. que ha infundido en nuestra forma de vivir. Hay que desaprender. Desaprender Para volver a para aprender. volver a aprender. Porque hacemos lo que Exactamente. hacemos. Exactamente, bro. Y eso fue lo que entendieron los reformadores, ¿no? Y tener pensamiento Sí. crítico. No, Así y es. pensamiento bíblico. Bíblico, sobre todas las cosas. Porque Crítico también y está, bíblico. también está Porque nos han quitado Sí. la capacidad de Pensar, pensar críticamente. bro, críticamente literal. y de leer la Biblia. Exacto, bro. Ya Porque- es como que esto es así, sí, es así. sí. No te preocupes que es así. Hay No muchas- preguntamos por qué, mira, de dónde hay salió, hay por muchos qué es eso. supuestos
que desmontar. Hay muchos supuestos que desmontar. ¿Sabes? Nadie, son los supuestos, la mayoría de la gente ni se... ¿sabes? Es como ni se da cuenta que los tiene. Yo, La gente claro. vive ya, vive Porque ya. es la zona de confort de la que hablamos. Un autoengaño. Autoengaño, exacto. Vivimos en una Y burbuja. hacernos las preguntas básicas de quiénes somos, ¿sabes? Dónde vivimos, por qué vivimos, de dónde, ¿sabes? Hacia dónde vamos. ¿Entiendes? Son preguntas que necesitamos resolver antes de pensar en que, bueno, voy a la iglesia, soy cristiano, porque hay personas directamente, ¿por qué tú eres cristiano? Yo, no, bueno, porque, ¿sabes? Tiene que haber una convicción detrás de eso. Tiene que haber un convencimiento del alma, del espíritu. Sí, exactamente. ¿Sabes? Exactamente. Que tú sepas defender Ujú. eso, ¿sabes? No, yo soy cristiano porque hago una transformación de mi mente, porque yo lo vivo, porque mira, esto me lleva a mí a entender, ¿sabes? Me levanto todos los días y agradezco a Dios porque si no, no tuviera vida. Miles de cosas que uno tiene que primeramente desmontar ahí. Entonces, por eso creo que la renovación de la mente. Estás dispuesto a cambiar la mentalidad. Exactamente. Porque eso es como También. Jesús entre los fariseos. Así es. Te Exacto. van a tirar piedra. Ujú. Literal. Y es así. Exacto. Pero si nosotros no cambiamos, no podemos pretender que nuestra nación cambie. Así mismo. Y como iglesia debemos predicar a Cristo. Porque leí un libro que tú me prestabas, Abraham, de adoración. Y dice que él como se preguntaba, ¿cómo llevar a un pueblo, a una congregación a adorar a Dios? Pero dice que él se hizo una pregunta, ¿y serán salvos? ¿Sabes? Eso es una bomba. Brother, si no son salvos, nunca van a orar. Aunque tú le des 10.000 talleres. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Estamos predicando el reino Así es. o estamos inventando algo nuevo? exacto. Si tú le inventas algo nuevo, ellos van a aprender lo nuevo que tú inventaste, pero cuando le hagas el examen de reino, no van a saber de reino, Exacto. no van a conocer a Dios, Sí. porque si no conocemos la escritura, Así ¿cómo es. vamos a enseñar la escritura? Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a enseñar a Dios? Entonces, como iglesia tenemos que autoexaminarnos, autoconfrontarnos y cuando vayamos afuera, ir con la esencia, Así es. porque Sí. Esa era la gente en la diferencia. iglesia no adora, serán cristianos. Porque Ay, Dios. es como que yo siempre pongo la ilustración, es como que a mí alguien me hubiera dicho, Sordiel, enamora a Sandra. No, mano, eso no había que decírmelo, yo estaba enamorado, Claro. ¿entiendes? Oye, adora a Dios. No, brother, yo estoy enamorado de la presencia de Dios, no hay que pinchar, ¿entiendes? Declaraciones Gracias, mi ahí. Entonces, si tú estás enamorado de Dios, lo instintivo es que tú lo adores. Si tú conoces, Está bueno. ¿entiendes? Está fuerte Claro, eso. Entonces, ¿por qué hay tanto, como digo, tanto bulto? Porque predicamos por números, predicamos Así por estereotipos, por humanismo. Entonces, cuando tú presentas la esencia, el resultado va a salir y es como decía Leo, pero nadie quiere la levadura. Exacto. Porque hay que esperar un proceso. Pero ese es el Demasiado verdadero, esa es la esencia. Lo otro es Uno. humo que... Muy bueno. Sí. Muy bueno. ¿Y tú, Lizzy? Yo creo que de manera, lo han resumido, ¿no? Pero yo lo diría en esta palabra, y es la educación, y la educación bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Digo educación desde los primeros años, o sea, hablando del hombre como persona forjada en una educación, que dígase educación es como la construcción de todo su pensamiento. Ujú. Y dígase de personas que han conocido a Cristo. Ujú. Entonces hablo de la educación bíblica en el sentido de pensar bíblicamente Correctamente. y en todas las áreas. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Hay Biblia para todo. Ujú. Literal. Y muchas veces tenemos pensamientos comunistas, principios Hedonistas, humanistas, Animistas. animistas, que nos damos cuenta a la hora de accionar, de la manera en que vivimos, de la manera en que hacemos familia, en que la manera en que llevamos nuestra economía, Ujú. de la manera en que La vemos manera que nos comportamos dentro de la la iglesia. educación, todo. Ujú. La educación en el pensamiento bíblico. Sí, Está bueno eso. está muy bueno. Sí, eso es. Bueno, Exacto. eso es algo que es clave, que se ha perdido mucho. Literal. Y en el bíblico y en el crítico, que lo hablábamos Así ahorita. Sí. Bueno, pues familia, yo creo que sí, que estamos llevando a nuestra generación a una nueva etapa. Lo creo. De alguna manera lo estamos haciendo todos, Amén, amén. individual y en conjunto, porque si no, no Sí. estuviéramos acá. Sí. Y creo que sí, y somos parte de esa generación de fe que puede trastornar Mm. los pensamientos Sí. de hoy
Sí. y como no, también Y reformar y una reformar nación. la nación. Amén. Podemos hacerlo, tenemos Sí, claro. todas las herramientas en las manos, solamente es disponernos, ser valientes Ser valiente. y no dejarnos seducir por la comodidad Sí. que tanto ha invadido a la iglesia. Sí. Todo lo que hemos hablado ha sido comodidad. Así es. Es la comodidad de la que muchos no quieren salir porque se sienten autoengañadamente bien. Bien. Y creo que sí, que el arte es eso. Resumiendo un poco, Ujú. es la esencia de Dios que ha derramado en la sociedad para comunicarnos con Él. Es algo que va más allá de lo que Él hace porque es Él. Él mismo es el Él es arte. artista. Y es comunicación. Es nuestra comunicación con Él que se perdió Ujú. con todo este trastorno diabólico a partir del pecado original y se volvió a restaurar, o por lo menos lo estamos intentando, Sí. Sí. ser parte de esa generación de restauración por medio de Jesucristo. Amén. Creo que sí, que estamos bien, estamos en un buen camino. Así. Hoy somos un grupo, pero mañana podemos ser toda una nación. Amén. Sí. Y yo creo que Dios está haciendo algo lindo, porque Cuba es para Cristo. Amén. Amén. Bueno, familia, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer tener a estos hermanos, amigos. Somos familia ya. Y no creo que este sea el último encuentro que vamos a tener. Vamos a terminar ahora ya de una manera diferente. ¿Qué tal si Sandra nos acompaña con una de sus canciones lindas? ¿Qué canción vas a cantar, Sandra? Voy a cantar mi primer tema, se llama Persistiré. Ya, qué lindo. ¿Cuántos temas tienes, Sandra? Bueno, Aproximadamente. esas al aire solo tengo 3. Publicadas solo tengo 3. Pero ellos. En la quietud de mi alma, al despertar de mañana, tu voz vendré hoy, misericordia recibir. En el silencio de noche, cuando tu canto me roce, en ti meditaré, a ti yo clamaré y persistiré hasta que el cielo venga aquí. No me moveré, hoy tu reino quiero ver y persistiré, aun cuando nada pueda huir. No me moveré, aun si no te llevas en ti. Así como Moisés, tu rostro quiero ver y escuchar tu ley, que seas tú mi guía, y así como Jacob, que hasta el final luchó, yo no desistiré hasta que me bendigas. Y así como Moisés, tu rostro quiero ver y escuchar tu ley, que seas tú mi guía. Y así como Jacob, que hasta el final luchó, yo no desistiré hasta que me bendigas, hasta que me bendigas. Y yo no desistiré, en tu nombre persistiré. La tierra prometida que me diste la conquistaré. Una espada yo me haré, tu nombre levantaré. Y a todos esos presos y huérfanos los alcanzaré. Los enfermos en tu nombre sanaré. Leprosos sanarán su piel por el poder de tu palabra, el Dios de Israel.
el Dios de Cuba también. Mi género redimiré y con un guaguancó el evangelio yo predicaré. Soy un artista con un manto profético. El enemigo luce ridículo, va a quedar patético. No voy a tomar las armas que este mundo me ofrece. Las armas de mi milicia son de Cristo y cada vez más crecen. El reino se expande como la levadura. Pueden decir ellos que quizás la situación está dura, pero por encima de toda circunstancia está Yahweh. Por eso miro a Jesús y en tu nombre pongo mi fe. Hasta que el cielo venga aquí, no me moveré. Hoy tu reino quiero ver y persistiré. Aun cuando nada pueda oír, no me moveré, aun si